El 24 de mayo, es decir, el lunes, digo un día feriado, el juez Perotti dictó sentencia en una causa que habían empezado un grupo de legisladores, dirigentes de la oposición, demandándole al gobierno de Entre Ríos que transparente la lista de los vacunados estratégicos. Aquel grupo de personal estratégico, recordemos que hasta estuvo Sonia Velázquez, la ministra, en la legislatura y Sí. que nunca dio la lista. Bueno, hubo un grupo de dirigentes que no se quedó con eso, sino que decidió ir a la justicia. Juan Carlos Arralde los representó, los patrocinó, hizo la presentación demandando, seguramente basándose en el derecho constitucional al acceso a la información pública, y el resultado fue que Perotti le dio la razón a los demandantes, ¿no? Así que bueno, los saludamos a Juan Carlos Arralde. Juan Carlos, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Osvaldo? Bien, bien, muy bien. Te saludamos junto con el Guille Acosta y Belén Fedullo. ¿Podrías, digamos, en resumidas cuentas, explicarnos a los que no somos expertos en derecho qué importancia le asignás a este fallo, ya no solo en la cuestión puntual de los vacunados estratégicos, sino siendo tal vez un precedente más que se sumará o algo de jurisprudencia en relación con el derecho al acceso a la información pública por parte de toda la ciudadanía? Sí, efectivamente, el fallo que dicta el doctor Perotti se inscribe en una serie de fallos que viene dando la justicia entrerriana, consolidando el derecho que tiene toda persona, todo entrerriano, a acceder a información pública que esté resguardada o en poder de cualquiera de los tres poderes del Estado. Este derecho, que parece ser tan básico, sin embargo, no tiene aún en Entre Ríos una ley dictada, sancionada por la legislatura que lo regule. Solamente está consagrado en el artículo 13 de la Constitución Provincial, reformada en el año 2008. Sí tenemos en el orden nacional una ley nacional, la 27.275, que en el periodo de gobierno anterior, durante la gestión del ingeniero Macri, se sancionó por el Congreso la ley que regula, pero en el orden nacional, es decir, para requerir información pública en manos de cualquier organismo del Estado nacional. Fíjate vos que no tenemos una ley de semejante envergadura en la provincia de Entre Ríos. Solamente existe un decreto dictado por el entonces gobernador Jorge Busti del año 2005, un decreto que obviamente es una norma importantísima, pero de enorme menor jerarquía que una ley, que determina las condiciones que cualquier persona tiene que reunir para solicitar información al Estado. Bueno, basándose en este decreto, que es lo único que tiene Entre Ríos, el decreto 1169, 11 ciudadanos entrerrianos, que a la par son casualmente diputados provinciales, se presentan pero como ciudadanos, solicitándole al gobernador Gustavo Bordet el listado, es decir, la identidad de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que habían sido inoculados de manera preferente o con relación a otras personas, con una o dos dosis del suero de las vacunas contra el COVID-19. Esto ocurrió el 31 de marzo de este año. Se ingresó por la mesa de entrada de la gobernación un pedido formal, sin mayor formalidad, simplemente requiriendo 3 puntos: quiénes son los funcionarios, cuál ha sido la fecha de su vacunación y cuál fue el criterio que utilizó el gobierno para considerar a esos funcionarios como personal estratégico que merecieran tener el privilegio de ser vacunados de manera preferente. Bueno, el gobernador, de acuerdo a este decreto, tenía 10 días hábiles para contestarlo. Por supuesto, o sorprendentemente en realidad no lo hizo. O sea, ni siquiera respondió que no. O sea, no respondió nada. No respondió nada. O sea, la respuesta fue el silencio, y a partir de ese vencimiento del plazo,
que fue el 16 de abril, estas personas tenían 30 días para iniciar una acción de amparo. En Entre Ríos, vos para iniciar una acción de amparo tenés que hacerlo en tiempo útil, son 30 días desde que el acto debió producirse. Bueno, en esa tesitura, esta gente me contrató, me vio para que diseñemos una acción de amparo solicitando el derecho de acceso a la información pública, y así lo hicimos en fecha 13 de mayo. El 13 de mayo de este año iniciamos la acción, y fíjate qué rápido, ¿no? Porque con fecha 24 de mayo, un día antes del Día de la Patria, el juez Perotti, que había sido sorteado para emitió su sentencia, que hoy está en los principales diarios, ¿no? De la provincia. A ver, un detalle que me parece clave. O sea, cuando al gobierno se le pidió en la legislatura, incluso a la ministra Sonia Velázquez, se le pide esta lista, la negativa estuvo fundada o, digamos, justificada porque supuestamente difundirla implicaba avanzar sobre la protección de datos personales. Entiendo que en lo medular de tu presentación, de lo que habrás escrito vos, y a su vez en lo medular del fallo del juez Perotti, está justamente explicar por qué en este caso la protección de datos personales no es lo más relevante, o ni tampoco estaría siendo vulnerada por el listado que se pide. ¿Podrías explicarnos ese punto neurálgico tal vez de la discusión? Sí, el juez Perotti hace una distinción muy importante en su fallo, al separar lo que son datos personales en sí mismos de lo que son datos sensibles de una persona. Que es la distinción que establece la Ley de Protección de Datos Personales del orden nacional, la Ley 25.326, que sí efectivamente protege ciertas categorías de datos que tienen que ver básicamente con la etnia, con la orientación sexual, con las cuestiones políticas, las cuestiones ideológicas, los pensamientos o las convicciones religiosas de una persona, que tienen que ver con la esfera de privacidad de cada uno de los individuos, incluida la salud dentro de ellas, pero la salud entendido en términos individuales. Y lo que aquí está en juego, y así lo interpretó el doctor Perotti, es que efectuando una razonable ponderación de derechos, porque acá hay dos derechos subjetivos constitucionales que se tensionan o que se enfrentan, digamos. El derecho subjetivo de acceso a la información pública, de que tiene todo ciudadano, y un presunto o un derecho subjetivo a la privacidad del titular de esos datos, como podrían ser las personas inoculadas. Ahora, lo cierto es que lo que finca en este caso es una cuestión no solamente de clarísimo orden público, de interés público y de interés general, de que la sociedad, o por lo menos estas 11 personas, conozcan quiénes han sido inoculados de manera preferente, con un bien escaso y altamente demandado que no se consigue, y que además ha provocado innumerable cantidad de muertes en la República Argentina, tiene primacía y prioridad frente al derecho que puedan alegar los eventuales beneficiarios a resguardar su identidad utilizando el atajo de la privacidad o de la intimidad. Es decir, entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de la privacidad de la persona, hizo primar indubitablemente el primero, porque lo que está aquí en juego es además una cuestión de salud pública, porque vamos poniéndolo en correctos términos. Quien se saltea de la lista con o sin razón para ser vacunado está claramente afectando el derecho de otras personas a recibir un bien público, un medicamento que pagamos todos y que también es postergado en la lista para inocularse. En el Esa remate, es la ponderación. Exacto. En el remate que hace de su argumentación el juez Perotti, quiero leerle a la audiencia una oración en particular. Dice:
dice, aún más, tengo la firme convicción que dicha información, por el listado, ¿no?, ni siquiera debe ser solicitada, mucho menos negada, sino que debió estar a disposición de los administrados desde el momento mismo en que se tomó la pertinente decisión y se procedió a la vacunación. Y como si fuera poco, después se agrega lo ocurrido a nivel nacional. Dice, cabe destacar la posición del Ministerio de Salud de la Nación en relación a este tema, artículo 6, resolución 712/2021, de fecha 26 de febrero del 2021, donde dice, el listado del personal estratégico vacunado bajo la presente tendrá carácter público y será puesto a disposición de quien lo requiera. O sea que también el juez Perotti termina haciendo notar una contradicción entre los criterios en los que basó sus decisiones el gobierno provincial y los criterios en los que basó sus decisiones el Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio de Salud de la Nación, a través de esa resolución que acabas de comentar, que creo que es la 712 o 721, define lo que es, le da la calidad de información pública y que puede ser conocido por cualquier persona que lo requiera, aquellos que fueron inoculados invocando ser personal estratégico, e invita a las provincias y a la ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires que dicten resoluciones en el mismo sentido. ¿Para qué? Para transparentar este proceso y para despejar toda sospecha y de irregularidades que ya sabemos que hubo en el orden nacional y que sospechosamente esa duda también se ha volcado en la esfera pública, lamentablemente en la provincia de Entre Ríos. La verdad es que esto es una... inclusive acabo de enterarme que el gobierno apeló el fallo. Sí, te iba a consultar, como última consulta, justamente te iba a pedir que me hicieras una estimación de cómo crees que va a seguir esta historia. Yo sé que no hay pronósticos, no hay meteorología dentro del derecho como para que me digas qué resultado puede tener, pero sí al menos qué sensación tenés vos de cuán sólido lo ves al fallo del doctor Perotti, a ver qué suerte va a correr ahora puesto bajo la lupa del superior. Mi impresión, tengo dos cosas para decir con este tema. Primero, que me parece un poco sorprendente que el gobierno haya apelado el fallo, más allá que tiene todo el derecho de hacerlo, obviamente, pero o sea, es el mismo Estado el que está poniendo obstáculos o trabas para brindar una información de la que dice no tiene nada que ocultar. Entonces se revela esto como un acto muy contradictorio con la actitud que ha tenido hasta el propio gobernador de Entre Ríos, que ha dicho, inclusive ha adelantado qué funcionarios han sido inoculados. Me pregunto qué hay para ocultar atrás de una apelación, en vez de dedicarse a trabajar y armar un listado que sencillamente puede ser brindado a los que presentaron el amparo. En segundo lugar, después de la reforma de la ley de amparo que existió en el año 2019, la respuesta a cómo va a terminar esto es muy incierta, porque ya no entiende el Superior Tribunal en pleno, o sea, los 9 miembros no son los que votan las acciones de amparo, sino solamente 5. A menos que no armen mayoría, pero 5 vocales del superior pueden formar mayoría en uno u otro sentido, ¿no? O sea, reconfirmando lo que ha dicho el juez Perotti o revocándolo. La impresión es que el fallo de Perotti tiene una construcción jurídica y lógica tan impecable que va a ser muy difícil revocarlo, a mi criterio, pero bueno, ya sabemos que los jueces supremos son eso, son supremos y son los que dicen lo que las leyes dicen que es. Entonces habrá que sujetarse a lo que digan esta gente. Te adelanto que el superior tiene antecedentes con relación a fallos del derecho de acceso a la información pública. Uno del año 2019, en la causa Barrio Nuevo, cuando le ordenó a ENERSA la publicación de los sueldos de las principales es verdad. de
de la conducción de la empresa. Recuerdo. Y luego, en enero de este año, también le dio mucha entidad a un fallo de la Cooperativa de Servicios Públicos y Agua Potable de Ibicuy, en aquella cuestión con las areneras en el sur de la provincia. Es muy reciente, de enero de este año. Así que yo estimo que va a tomar muy seriamente, debiera hacerlo, porque es un derecho que viene consolidándose cada vez más, y esto es lo que es un derecho que permite no solamente garantizar la participación ciudadana, sino también controlar la corrupción estatal y hacer más eficiente la función de gobierno. Juan Carlos, te agradecemos enormemente que nos atendieras, y seguiremos de cerca a ver cómo termina esta causa. Un abrazo grande, que tengas buen día. Buena jornada, buenos días.